Ruth del Salto. Adolfo Macías, alias Fito, uno de los narcotraficantes más peligrosos de la región, cabecilla de la banda de los Choneros, se ha declarado no culpable ante una jueza federal en Nueva York. Extraditado bajo fuertes medidas de seguridad, Fito fue trasladado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde Ecuador hasta una prisión de máxima seguridad en Brooklyn. Su captura y envío al norte marcan un hito en la cooperación internacional contra el crimen organizado, pero también abre interrogantes. ¿Qué representa esta extradición para la lucha contra el narcotráfico en América Latina? ¿Debilita realmente el poder de los cárteles o deja un vacío que podría desencadenar en una nueva ola de violencia en Ecuador? Vamos a abrir el debate. Esto es Ángulo. No culpable. Así se declaró alias Fito este lunes ante una jueza federal en Nueva York tras ser extraditado desde Ecuador. Sus respuestas fueron casi inaudibles y vocalizadas por un traductor mientras lo acompañaban sus abogados. La jueza Vera Escalón le leyó los cargos, 7 delitos federales, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso y contrabando de armas de fuego para facilitar el narcotráfico y compra fraudulenta de armamento. De ser hallado culpable, José Alfredo Macías Villamar podría enfrentar penas desde los 20 años de cárcel. La jueza accedió a retrasar el inicio del juicio debido a la complejidad del caso y las múltiples pruebas que deben analizarse. Mientras tanto, el narcotraficante permanecerá en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde recibirá atención médica, ya que su defensa informó que tenía fragmentos de bala en el cuerpo, además de sufrir de artritis e hipertensión. Su próxima audiencia quedó fijada para el 19 de septiembre, cuando se definirá al juez del caso y la eventual confirmación de un jurado. Por su parte, el gobierno ecuatoriano celebró la extradición del líder de los Choneros como una victoria contra el crimen organizado. La extradición de alias Fito se da en menos de un mes de su recaptura y es un fuerte golpe para la delincuencia organizada. La extradición de Macías Villamar, así como los operativos para desmantelar las economías criminales, son acciones que debilitan a las mafias y el gobierno nacional está decidido a continuar en esa lucha. El narcotraficante ecuatoriano fue trasladado el domingo 20 de julio a bordo de un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos tras aceptar voluntariamente su entrega el pasado 11 de julio. Ayer a las 2 p.m. un avión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se llevó al privado de libertad rumbo a Nueva York, donde será procesado por varios delitos. El operativo de traslado y entrega se cumplió desde las 12 del mediodía con la intervención del bloque de seguridad liderado por el ministro Reiner. Alias Fito fue recapturado el 25 de junio en un búnker subterráneo en la provincia de Manabí, casi 6 meses después de su fuga de la cárcel regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años por asesinato, narcotráfico y crimen organizado. Ahora enfrentará un proceso judicial clave en medio de crecientes esfuerzos internacionales por desarticular redes criminales con fuerte presencia en Ecuador y vínculos con carteles extranjeros. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se ha referido a la extradición que se llevó a cabo el fin de semana de alias Fito, resaltando el compromiso que tiene su país, Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico en la región. De esta manera lo señalaba. El conocido narcotraficante ecuatoriano Adolfo Macías Villamar, alias Fito, pronto comparecerá ante la justicia en Estados Unidos por liderar una despiadada organización criminal transnacional. La administración Trump mantiene su compromiso de erradicar el flagelo del narcotráfico y de colaborar con socios regionales, como el presidente Daniel Noboa, para hacer nuestra región más segura y más fuerte. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. En Ecuador voy a darle la bienvenida a Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, penalista, exfiscal especializada en crimen organizado. Doctora Andrade, un gusto tenerla en el programa Ángulo. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Antes de empezar con la entrevista, tal vez hubo un error ahí. No fui exfiscal de crimen organizado y tampoco soy abogada. Soy politóloga, he trabajado temas de seguridad e inteligencia durante los últimos ya 14 años. Gracias por la corrección. Voy a darle la bienvenida y a saludar en Ecuador al ex canciller Luis Gallegos, exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Muchísimos gustos, Ruth.
Gracias por estar aquí. También la bienvenida al doctor Hugo Espín. Él es especialista en Derecho Penal y analista en seguridad. Bienvenido. Vamos a empezar este diálogo. Empiezo con usted, Carolina Andrade, como secretaria de Seguridad de Quito. Conoce los temas que tienen que ver con el área de seguridad. Su criterio, ¿qué implica que Adolfo Macías haya sido primero extraditado este fin de semana? Fue la noticia de los principales titulares de Ecuador, de América Latina también, y que ahora presentado ante la Corte, ante una jueza en Brooklyn, se haya declarado no culpable. Bueno, creo que el mensaje fundamental a todos los ecuatorianos y a toda la comunidad es que no se va a permitir más impunidad cuando hay delitos como el tráfico internacional de drogas o ya dentro de nuestro país, sicariatos, asesinatos producto de este tráfico internacional de drogas. Creo que eso es un mensaje muy potente, sobre todo para los niños y jóvenes, un tema que se ha venido hablando durante las últimas semanas, dado unos nuevos estudios que se han presentado del nivel de reclutamiento que se tiene, de que las acciones tienen consecuencias y que esas consecuencias pues pueden llegar justamente a procesos judiciales, incluso producto de extradiciones, que generará pues, esperamos, que se tomen medidas fuertes contra personas que hayan cometido delitos. Gracias por esta primera intervención, ex canciller Gallegos. ¿Qué revela esta extradición sobre el nivel de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad? Yo coincido con lo que dice Carolina. Mi primera apreciación, obviamente, es que este es un hecho histórico, es la primera extradición, pese a que el convenio de extradición con el Ecuador data de los 1800. Ha habido un largo proceso para poder hacer esta extradición a Estados Unidos. El pedido de Estados Unidos se circunscribe a algunos delitos de alias Fito en Estados Unidos. Obviamente hay también casos en los cuales ha sido juzgado en el Ecuador que deberá cumplirlos, espero, en términos de que no haya impunidad, como dice Carolina. Yo creo que es también un hecho de que demuestra la colaboración, que yo creo que debe incrementarse, porque indudablemente entre el mercado productor y el mercado consumidor hay una necesidad de que este delito transnacional y este red de narcotráfico de alguna manera se reduzca por las consecuencias que tiene en nuestros países, pero también por las consecuencias enormes que tiene en los países consumidores, en los 25 millones de consumidores, tanto europeos como estadounidenses. Gracias por esta primera intervención, señor Espine. El verdadero alcance del poder de alias Fito dentro del ecosistema criminal del Ecuador y del continente, ¿cómo queda ahora? Bueno, realmente la llegada de los choneros al ámbito público en el Ecuador tiene también una larga data, pero que sea calificado como grupo terrorista fue precisamente este gobierno el que lo determinó dentro del Ecuador cuando se estructuró un conflicto armado no internacional. Y de igual manera, cuando uno revisa la forma en la que se han formulado los cargos por la Corte de Brooklyn, hace una correlación de esta estructura criminal de violencia regional con el tráfico de armas, la importación de armas desde los Estados Unidos para ser empleadas en contra de las fuerzas del orden del Ecuador y en contra de la ciudadanía en el Ecuador. Entonces, evidentemente, esto pone en un contexto totalmente diferente las acciones que se están encaminando en este momento como parte de una cooperación penal internacional ya estructurada que empieza a tener visos claros de buscar la desarticulación no solamente de las estructuras criminales desde su liderazgo, sino también desde las economías criminales, que es la verdadera fortaleza que tiene que tomar el gobierno para tener un éxito en esta lucha en contra de estas organizaciones narcodelictivas.
Habiendo pasado esta primera ronda, Carolina, quiero preguntarle, el sistema judicial, y esto para conocimiento de América Latina, el sistema judicial en nuestro país, ecuatoriano, demuestra que quizá fue rebasado por la estructura criminal que representaba, que lideraba alias Fito, que en 2 ocasiones además logró salir de la prisión en donde estaba recluido, escapar de la prisión donde estaba recluido. Totalmente. Creo que revela el estado de situación del sistema penitenciario y del sistema judicial. Y voy a dar algunos elementos. Como bien lo decían quienes me acompañan en el panel, la organización Los Choneros al menos puede tener cerca de 30 años que opera en nuestro país. José Adolfo Macías fue ya detenido en el año 2011 junto a alias Rasquiña, JL. Ellos estuvieron cumpliendo condena en el año 2013, se fugaron de La Roca, fueron recapturados y luego vemos un siguiente momento en el año 2020 cuando JL sale con medidas sustitutivas en plena pandemia, sale y es asesinado en Manta, en una ciudad portuaria del Ecuador. Consecuencia de eso, José Adolfo Macías toma mayor fuerza dentro de la organización de los choneros. Él todavía se encontraba en prisión. Y en el año 2023 incluso un hecho revelador que justamente muestra el estado de situación del sistema penitenciario y del sistema judicial, grabando videos e incluso narcocorridas dentro de la misma prisión, con su familia fuera de la prisión, incluso acusaciones en ese momento bajo el gobierno de Guillermo Lasso de que habían ingresado su novia, su expareja a la prisión disfrazada de guía penitenciario, incluso con imágenes. Incluso hubo un intento por parte del gobierno de ese momento de querer hacer una especie de entrega o dejación de armas, donde él aparece con armas de la penitenciaría del Litoral, supuestamente entregando, custodiado con un efectivo de inteligencia de la policía, es decir, una tras otra mostrando cómo el sistema penitenciario y burlándose del sistema penitenciario ecuatoriano y de la falta de control del Estado sobre esto. Y finalmente, en el 2024, finales 2023, inicios 2024, cuando José Adolfo Macías alias Fito, el que ahora está extraditado a Estados Unidos, se fuga nuevamente, en cambio, en ese momento durante el gobierno de Noboa, y es recapturado hace ya 1 mes y medio, ¿no es cierto?, aproximadamente en Manta, en su vivienda, en un búnker donde se identifica un búnker donde parece se escondía, y las autoridades pues finalmente toman ya la decisión política y la coordinación internacional de poder ya efectivizar lo que se aprobó en la consulta popular, de poder generar este primer proceso de extradición. Así que ese ha sido, digamos, la cronología de eventos que han mostrado, primero, que el sistema penitenciario no funciona, que ya lo han alertado organismos como la CIDH desde el año 2018, no ha habido una reforma, está totalmente debilitado, no hay control de las prisiones, seguimos generando paños en medio de una crisis que está ensangrentando al país, y de su lado también el sistema judicial con una necesidad de tener una reforma democrática y que aleje al poder político de cualquiera de estos espacios y de las decisiones que se toman. Ahora, ex canciller, en conjugación con lo expresado hace un momento por Carolina, si usted está de acuerdo, la intervención en este caso de los Estados Unidos es una ayuda necesaria ante este colapso institucional que tenemos en el Ecuador. Yo coincido con lo que dice Carolina, le felicito por su análisis porque ha sido muy claro. Indudablemente hay un colapso de los sistemas judicial y penitenciario desde hace algunos años en el Ecuador, no solamente en los términos en los cuales se habla de incapacidad de tratar el narcotráfico, sino de un recorte impresionante de recursos que ha tenido el sistema judicial, lo cual se ve claramente. Acaba de Ecuavisa de hacer un programa sobre el estado de las sedes judiciales en el Ecuador y verdaderamente es lamentable. Yo creo que eso también demuestra nuestra incapacidad de manejar estos temas que han cooptado no solamente al ámbito judicial, de seguridad del sistema penitenciario, sino en muchos otros sectores del Ecuador. Estamos frente a un enemigo que tiene muchísimas capacidades en un entorno internacional. Este es un conflicto derivado
de un mercado inconmensurable de cocaína en el mundo. Y hay que tomar en consideración el incremento del cultivo de cocaína en el mundo, que en el 2019 era de 1.000 toneladas y para el último informe de UNODC es de 3.700 toneladas. Por lo tanto, el consumo de cocaína en el mundo desarrollado se ha incrementado enormemente con las consecuencias que ha provocado, no solamente en el Ecuador, sino en la región y en otras partes, por una lucha entre los grupos de poder entre el narcotráfico, ensangrentando las calles del Ecuador y poniéndolo en una situación verdaderamente de crisis interna, de crisis que se ha llamado una guerra interna, no internacional, pero que tiene connotaciones y efectos por ser un tema con efectos internacionales. Claro, y una crisis, un conflicto armado interno que no termina, una crisis de seguridad que todavía está en un proceso. Hugo Espín, se ha dado en las últimas horas, de hecho, algunos enfrentamientos entre bandas, violencia en la provincia de Manabí. Preguntarle, ¿es posible que la extradición que se ha dado en las últimas horas de alias Fito desate una guerra entre bandas, esto por el control de los territorios, de las rutas, de las drogas? Aquí estoy leyendo un informe de Diario del Universo que señala que alias Toñito ahora sale, sobrino de alias Fito, está entre los cabecillas identificados por las masacres que se han dado en las últimas horas en Manta, en la provincia de Manabí. Bueno, en el Ecuador no hemos tenido, la verdad, un gran capo al estilo de Pablo Escobar en Colombia de los años 80. En el Ecuador lo que hemos tenido es una serie de caudillos y es por eso que cuando muere alias Rasquiña, que era el líder de los choneros, se genera un primer enfrentamiento dentro y fuera de las cárceles. Y coincido con esto con el criterio de la doctora Andrade, que justamente nos manifestaba que había una falta de control de lo que es el sistema de rehabilitación social en el Ecuador, que hasta el momento se ha convertido prácticamente en una bodega humana, donde se busca mantener al interior a los privados de la libertad, que en un momento determinado hicieron de las cárceles sus centros de comando y control para desde ahí distribuir las órdenes y el manejo inclusive del tráfico de estas sustancias sujetas a fiscalización, al punto de que se festejaba desde dentro de las cárceles precisamente cuando se coronaba o cuando llegaban los cargamentos de droga a los Estados Unidos o Europa, lanzando pirotecnia desde el interior de las cárceles, cual demostraba cuál era en realidad la situación y el control de estas organizaciones criminales. Yo no creo que esto se mantenga al momento. Hay un tema de una acción directa por parte de militares y policías que han logrado retomar el control interno de las cárceles, pero evidentemente en la parte estructural externa va a haber estos enfrentamientos. El tema de Manta y de Playas precisamente dan cuenta de esta lucha o esta pugna por los nuevos liderazgos, por estos nuevos esquemas caudillistas que tienen estas organizaciones delictivas para tratar de tener control sobre al menos las macrorutas, y la pugna que se mantiene permanente por el microtráfico al interior del país, que genera igualmente un conflicto dentro del cual existen lamentablemente una secuencia de actos violentos con el incremento del número de muertes por 100.000 habitantes, que ha sido el indicador de violencia en el Ecuador. Todo esto dentro de una crisis que fue declarada en el año 2022, pero que creo que está tomando una tónica totalmente diferente a la fecha, y que el gobierno está dando claras muestras de no tener este concepto que había anteriormente de impunidad, al punto que se han intervenido varios municipios donde tenían su sede o se tenían su respaldo de actividad estos grupos criminales. Claro, estaban introducidos y también ha salido a la luz otros grupos criminales que utilizan la misma forma de operación. Ex canciller Gallegos, algo que acotara lo que ha dicho Hugo Espín y también preguntarle cómo afecta en este caso la imagen internacional de Ecuador en el contexto regional de la lucha contra el narcotráfico. Yo coincido con lo que han dicho mis contertulios. Es un análisis muy claro de una situación compleja que vive el Ecuador y la región, porque de todas maneras estamos hablando de cocaína andina, el mayor productor siendo Colombia y Perú. En el Ecuador no hay significativo cultivo de esto. El Ecuador es un país de tránsito que se está desangrando
desde que las bandas principiaron a pagar sus actividades en cocaína para crear ese micromercado del que hablaba Hugo, y también en el hecho de que se ha incrementado, se ha duplicado el consumo de cocaína en el mundo. Por lo tanto, el efecto que esto tiene sobre la imagen del Ecuador es de un país que está tratando de hacer esfuerzos desesperados por controlar la situación interna y que requiere cooperación internacional. Nosotros requerimos que la cooperación internacional sea muchísimo mayor de la que viene. Un par de perros y una canoa no ayudan en esta lucha. Necesitamos tener una interdicción de los recursos financieros, tenemos que tener mayor asistencia tecnológica, pero también tiene que haber mayor corresponsabilidad de los consumidores en esto que es una lucha en la cual el Ecuador resulta ser el país afectado y su pueblo desangrándose por un asunto que tiene que ver con connotaciones internacionales. Es muy claro que la imagen del Ecuador es de un país que trata de hacer lo mejor posible dentro de las limitaciones enormes que tiene. Perdón. En la lucha contra el narcotráfico se tiene que vincular también el sistema social. El Ecuador tiene una pobreza de 48% en el sector rural. Uno de los mayores empleadores fundamentalmente es un tema relacionado con el empleo. Resulta ser que estos grupos organizados son uno de los mayores empleadores de la juventud ecuatoriana. Hay que romper ese ciclo de la pobreza y del hambre. Carolina Andrade, antes de irme al corte comercial, algo que acotar con respecto a eso. Ruth, es importante que situemos, ¿no es cierto?, el rol de JL y de Fito dentro de la estructura de los choneros. La estructura de los choneros, desde mi perspectiva, ellos son parte del mando medio alto de una estructura mucho más amplia y grande que controla puertos, que define exportaciones fachada para poder hacer el envío de droga a través de exportaciones ficticias. Y es ahí donde está ese grupo de los invisibles, los verdaderos, que se enriquecen de la sangre que queda en el país y también de la sangre que va exportándose a los países receptores de la droga, los que todavía no han sido tocados. Y es ahí el gran desafío que tiene el Estado ecuatoriano y en general los países de la región latinoamericana y los países que receptan la droga, como la Unión Europea y Estados Unidos principalmente, de poder identificar a ese grupo de invisibles que no son los que tienen este nivel, ¿no es cierto?, de exposición como JL, que ya fue asesinado y ahora Fito extraditado. Lo importante es saber cuáles han sido esas conexiones con el sistema financiero, con el sistema de exportación, cuáles son los que están lavando el dinero en la economía ecuatoriana y en la economía estadounidense y en la economía de la Unión Europea. Y es ahí donde esperamos que este proceso de extradición permita tener mayor información para tener claridad de estas redes que son las que realmente se lucran de la sangre que queda en nuestras tierras. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo hablando de alias Fito Adolfo Macías, que se ha convertido también en el primer extraditado por el gobierno de Ecuador a Estados Unidos. Justamente el año pasado el presidente Daniel Noboa planteó en consulta popular la posibilidad a los ciudadanos que dieron su visto bueno. Esto puso el presidente Noboa el fin de semana luego de la extradición de alias Fito hacia Estados Unidos. Hasta nunca, Fito. Fito ya está en Estados Unidos. Esto es gracias a ustedes, ecuatorianos, que dijeron sí a la consulta popular. Espero con gusto las teorías creativas que dirán que no. Interceptamos también 14 toneladas de droga. Eso es 560 millones de dólares menos para el narcoterrorismo. Seguiremos golpeando. Me acompañan el abogado especialista en Derecho Penal, Hugo Espín, el ex canciller del Ecuador, Luis Gallegos, y Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito. Abogado Espín, hablemos un poco de la extradición de alias Fito. Preguntarle, a criterio suyo, lo dejábamos un poco pendiente en el bloque pasado, ¿debilita procesos judiciales pendientes en el Ecuador o, por el contrario, está facilitando el acceso quizás a la justicia ecuatoriana a nuevas pruebas? De hecho, justamente esto va dentro de un marco de cooperación penal internacional.
la extradición activa de alias Fito versus el enfrentamiento de las acciones judiciales que tiene en el Ecuador y de las sentencias que ya le fueron impuestas. No nos olvidemos que él fugó de la cárcel en el cumplimiento ya de una sentencia y que parte del convenio de extradición que se llegó con el gobierno de los Estados Unidos era que no se le aplique ni cadena perpetua ni pena de muerte conforme a las garantías que existen en el Ecuador, que eso es parte de los convenios del convenio de extradición. Sin embargo, él puede cumplir una pena privativa de la libertad de hasta más de 50 años, lo cual significaría el equivalente a una cadena perpetua. Esto deja una huella clara de cuáles son las políticas públicas que tiene en este momento el gobierno de cero impunidad, pero sobre todo esto debilita a las estructuras criminales porque ven ya no como habíamos hablado justamente en el bloque anterior, la seguridad de que si eran detenidos seguían en control ahora en áreas más seguras que era dentro de las cárceles ecuatorianas y cuando querían salir se daban estos procesos de evasión con una concupiscencia con parte de las autoridades del propio Estado. Entonces, esto se ha roto, yo creo que de una manera definitiva. El mensaje del presidente Daniel Noboa es bastante claro, es continuar con las acciones de fortalecimiento. Internamente hemos tenido igualmente unas acciones que son bastante fuertes por parte de la Contraloría General del Estado para identificar a jueces que podrían tener vinculación a las organizaciones delictivas, aunque al menos estarían inmersos en enriquecimiento ilícito justamente por facilitar las acciones de evasión de la justicia de estas organizaciones. Esta situación obliga a una reforma judicial mucho más profunda, pero deja claras huellas de que el gobierno está tomando acciones decisivas que durante muchos años no se lo hicieron y que en gobiernos anteriores inclusive fomentaron esta concupiscencia criminal. Yo creo que estas son señales, como manifiesto, bastante positivas. Hay que tomar en cuenta que una estructura criminal del tamaño de las que han operado en el Ecuador no se desarticulan de la noche a la mañana, pero los pasos que se están dando son claros y contundentes para romper estas estructuras criminales y también para romper esta vinculación con grupos de narcoterrorismo internacional. Ex canciller Gallego, siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Hugo Espín sobre cooperación penal internacional, preguntarle, ¿estamos quizás frente a una nueva etapa en política exterior ecuatoriana marcada por una mayor alineación, si puede decirle, con intereses estadounidenses, en este caso requerido por la justicia criminal, y también haciendo reseña de que esta es una figura inédita al ser el primer criminal extraditado de Ecuador a Estados Unidos luego de la consulta popular? Bueno, yo creo que es una colaboración eficiente a nivel de cooperación penal internacional. Yo creo que esto ha sido largamente debatido por las reformas constitucionales en el Ecuador. No era posible extraditar a ecuatorianos hasta el referéndum del presidente Noboa. El pueblo ha decidido que así lo sea. Yo creo que es la primera extradición que el Ecuador tiene con Estados Unidos por pedido de Estados Unidos. Yo creo que es como dice Hugo, una señal muy positiva en la lucha del Estado ecuatoriano contra el narcotráfico, pero tiene que venir acompañado de otros elementos, porque el mercado no solamente es de Estados Unidos. Yo creo que el término alineación es un término en el cual tenemos que cambiarlo por cooperación. Tiene que haber una mayor cooperación tanto de Estados Unidos como de Europa. En el último viaje del presidente Noboa hubieron intercambios muy importantes con Italia, con España, con Gran Bretaña, porque son consumidores de cocaína en este momento, mucho más de lo que eran antes. Hace un par de años el Ecuador no estaba en el radar de cooperación internacional de la Unión Europea por tema de narcóticos. Hoy en día es el mayor proveedor de narcóticos de cocaína al mercado europeo. Por lo tanto, este fenómeno no es que va a concluir con una extradición, va a iniciar un proceso y una etapa, pero tiene una capacidad de mutación, una capacidad de adaptación, los recursos inconmensurables que provoca, que verdaderamente es un problema serio para un Estado que no los tiene, que no tiene esas capacidades para luchar en contra de ello. Por eso habemos muchos que hemos propuesto que estas interdicciones, como dice el presidente Noboa, la captura de 560 millones de dólares, sean compartidas con los países que hacen esas detenciones de la cocaína.
O sea, las detenciones las hacemos con la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía y con los recursos del pueblo ecuatoriano. Yo creo que debe haber un mayor reconocimiento en ese sentido. Y que debe haber un pago por esas capturas que permita al Ecuador enfrentar con mayor capacidad esa lucha. Y eso es importante lo que usted ha dicho, ex canciller. Quizás más adelante vamos a citar algunas otras iniciativas que pueden darse para que esto no se quede solamente en un proceso mediático, como lo ha captado actualmente pues, la noticia de la extradición de alias Fito, todo lo que se ha dado ese proceso luego de la consulta popular también. Carolina, ¿qué tan preparados están los organismos de seguridad en el Ecuador entero para contener una posible reconfiguración violenta del narco? Bueno, a mi modo de ver, esta reconfiguración ya sucedió. Sucedió cuando fue asesinado JL en el 2020, líder de los choneros, socio de Fito, y esa reconfiguración vino dándose durante los últimos 5 años. Por eso, una de las causas del incremento de la violencia que hemos tenido en nuestro país, en el Ecuador, fue justamente esta implosión de los choneros en pequeñas organizaciones que buscaban retomar el liderazgo de este grupo criminal, y luego vimos el surgimiento de otros grupos como los Lobos, los Tiguerones, las Águilas, etcétera, que están en permanente pelea, conflicto para poder controlar y tener el monopolio de la violencia criminal y de abastecimiento de los servicios criminales en las rutas del tráfico internacional de drogas que pasan por el territorio ecuatoriano. Entonces yo creo que esa disputa ya ha venido sucediendo. Durante estos últimos años el rol de alias Fito fue un rol más pasivo. En ese sentido estuvo, digamos, hay que tomar en cuenta también que dentro de las organizaciones criminales entre los 35 y 40 años ya es la edad, entre comillas, de jubilación de los que intentan o que llegaron con suerte a esa edad, porque sabemos que la edad dentro de una organización criminal es muy corta, la expectativa de vida que pueden tener estas figuras. Y como digo, están estos grupos, están estas figuras más visibles que ya fueron, entre comillas, quemadas, pero están quienes controlan las organizaciones más allá de estas figuras visibles. Y ahí voy al tema de lo sucedido esta última semana en Manabí, en Manta. Ahí tuvimos un enfrentamiento entre facciones de los Lobos con los mismos choneros, porque los Lobos son los que buscan justamente generar este nuevo monopolio de la violencia criminal hacia su beneficio. Y fuimos todos expectantes, todos los ecuatorianos, de que hubo un asesinato en la vía San Mateo de 2 importantes figuras de grupos de delincuencia organizada, que terminó en la noche con fuegos pirotécnicos en toda la ciudad de Manta, festejando, alegrándose o dando señales acerca de este evento sucedido. Entonces sí, tenemos detonantes, pero esos detonantes han venido desde el año 2020, con toda esta reconfiguración de los grupos delictivos en el país. Ahora, por otro lado, tampoco hay que creer que la extradición que se hizo de alias Fito en este momento va a ser la solución de los temas de violencia y criminalidad en el Ecuador. Es una buena señal, es un mensaje potente de lucha contra la impunidad, pero al mismo tiempo le quita al Estado ecuatoriano y al sistema de justicia ecuatoriano la capacidad de que los bienes, el dinero lavado en la economía, puedan restituirse al Estado ecuatoriano, cuando tomamos en cuenta que cerca del 6% del PIB genera pérdidas económicas producto de la violencia que vive nuestro país. Entonces, ahora eso ya no está bajo control del Estado ecuatoriano, eso ya pasa, ¿no es cierto?, bajo la jurisdicción estadounidense, y si se logra un proceso ya de poder llegar, ¿no es cierto?, ya con una pena, y seguramente las partes van a buscar negociar, que es lo que sucede en estos procesos de extradición, una negociación de las condiciones. Por el momento se ha declarado no culpable. Hay que ver cómo esto es parte de la estrategia también de negociación que tienen las partes para ya al momento de que avance el proceso judicial, y que esto pues ya genere que los recursos o los bienes que puedan ser rastreados pues ya no estarán bajo custodia del Estado ecuatoriano, sino bajo la justicia estadounidense, y la información que se recabe permita justamente identificar a quienes están sobre estos líderes más visibles. Quiero hacer una ronda rápida antes de irme a pagar pausa comercial para mis 3 panelistas. 1 minuto de respuesta para cada uno. Empiezo con Hugo, luego le doy la palabra a Carolina y termino con el ex canciller. ¿Qué medidas estructurales? Colombia y Perú. En el Ecuador no hay significativo cultivo de esto.
El Ecuador es un país de tránsito que se está desangrando desde que las bandas principiaron a pagar sus actividades en cocaína para crear ese micromercado del que hablaba Hugo, y también en el hecho de que se ha incrementado, se ha duplicado el consumo de cocaína en el mundo. Por lo tanto, el efecto que esto tiene sobre la imagen del Ecuador es de un país que está tratando de hacer esfuerzos desesperados por controlar la situación interna y que requiere cooperación internacional. Nosotros requerimos que la cooperación internacional sea muchísimo mayor de la que viene. Un par de perros y una canoa no ayudan en esta lucha. Necesitamos tener una interdicción de los recursos financieros, tenemos que tener mayor asistencia tecnológica, pero también tiene que haber mayor corresponsabilidad de los consumidores en esto que es una lucha en la cual el Ecuador resulta ser el país afectado y su pueblo desangrándose por un asunto que tiene que ver con connotaciones internacionales. Es muy claro que la imagen del Ecuador es de un país que trata de hacer lo mejor posible dentro de las limitaciones enormes que tiene. Perdón. En la lucha contra el narcotráfico se tiene que vincular también el sistema social. El Ecuador tiene una pobreza de 48% en el sector rural. Uno de los mayores empleadores fundamentalmente es un tema relacionado con el empleo. Resulta ser que estos grupos organizados son uno de los mayores empleadores de la juventud ecuatoriana. Hay que romper ese ciclo de la pobreza y del hambre. Carolina Andrade, antes de irme al corte comercial, algo que acotar con respecto a eso. Ruth, es importante que situemos, ¿no es cierto?, el rol de JL y de Fito dentro de la estructura de los choneros. La estructura de los choneros, desde mi perspectiva, ellos son parte del mando medio alto de una estructura mucho más amplia y grande que controla puertos, que define exportaciones fachada para poder hacer el envío de droga a través de exportaciones ficticias. Y es ahí donde está ese grupo de los invisibles, los verdaderos, que se enriquecen de la sangre que queda en el país y también de la sangre que va exportándose a los países receptores de la droga, los que todavía no han sido tocados. Y es ahí el gran desafío que tiene el Estado ecuatoriano y en general los países de la región latinoamericana y los países que receptan la droga como la Unión Europea y Estados Unidos principalmente, de poder identificar a ese grupo de invisibles que no son los que tienen este nivel, ¿no es cierto?, de exposición como JL, que ya fue asesinado y ahora Fito extraditado. Lo importante es saber cuáles han sido esas conexiones con el sistema financiero, con el sistema de exportación, cuáles son los que están lavando el dinero en la economía ecuatoriana y en la economía estadounidense y en la economía de la Unión Europea. Y es ahí donde esperamos que este proceso de extradición permita tener mayor información para tener claridad de estas redes que son las que realmente se lucran de la sangre que queda en nuestras tierras. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo hablando de alias Fito Adolfo Macías, que se ha convertido también en el primer extraditado por el gobierno de Ecuador a Estados Unidos. Justamente el año pasado el presidente Daniel Noboa planteó en consulta popular la posibilidad a los ciudadanos que dieron su visto bueno. Esto puso el presidente Noboa el fin de semana luego de la extradición de alias Fito hacia Estados Unidos. Hasta nunca, Fito. Fito ya está en Estados Unidos. Esto es gracias a ustedes, ecuatorianos, que dijeron sí a la consulta popular. Espero con gusto las teorías creativas que dirán que no. Interceptamos también 14 toneladas de droga. Eso es 560 millones de dólares menos para el narcoterrorismo. Seguiremos golpeando. Me acompañan el abogado especialista en Derecho Penal, Hugo Espín, el ex canciller del Ecuador, Luis Gallegos, y Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito. Abogado Espín, hablemos un poco de la extradición de alias Fito. Preguntarle, a criterio suyo, lo dejábamos un poco pendiente en el bloque pasado, ¿debilita procesos judiciales pendientes en el Ecuador o, por el contrario, está facilitando el acceso quizás a la justicia ecuatoriana a nuevas pruebas? De hecho, justamente esto va dentro de un marco de cooperación penal internacional.
la extradición activa de alias Fito versus el enfrentamiento de las acciones judiciales que tiene el Ecuador y de las sentencias que ya le fueron impuestas. No nos olvidemos que él fugó de la cárcel en el cumplimiento ya de una sentencia y que parte del convenio de extradición que se llegó con el gobierno de los Estados Unidos era que no se le aplique ni cadena perpetua ni pena de muerte conforme las garantías que existen en el Ecuador, que eso es parte de los convenios del convenio de extradición. Sin embargo, él puede cumplir una pena privativa de la libertad de hasta más de 50 años, lo cual significaría el equivalente a una cadena perpetua. Esto deja una huella clara de cuáles son las políticas públicas que tiene en este momento el gobierno de cero impunidad, pero sobre todo esto debilita a las estructuras criminales porque ven ya no como habíamos hablado justamente en el bloque anterior, la seguridad de que si eran detenidos seguían en control ahora en áreas más seguras que era dentro de las cárceles ecuatorianas y cuando querían salir se daban estos procesos de evasión con una concupiscencia con parte de las autoridades del propio Estado. Entonces, esto se ha roto, yo creo que de una manera definitiva. El mensaje del presidente Daniel Noboa es bastante claro, es continuar con las acciones de fortalecimiento. Internamente hemos tenido igualmente unas acciones que son bastante fuertes por parte de la Contraloría General del Estado para identificar a jueces que podrían tener vinculación a las organizaciones delictivas, aunque al menos estarían inmersos en enriquecimiento ilícito justamente por facilitar las acciones de evasión de la justicia de estas organizaciones. Esta situación obliga a una reforma judicial mucho más profunda, pero deja claras huellas de que el gobierno está tomando acciones decisivas que durante muchos años no se lo hicieron y que en gobiernos anteriores inclusive fomentaron esta concupiscencia criminal. Yo creo que estas son señales, como manifiesto, bastante positivas. Hay que tomar en cuenta que una estructura criminal del tamaño de las que han operado en el Ecuador no se desarticulan de la noche a la mañana, pero los pasos que se están dando son claros y contundentes para romper estas estructuras criminales y también para romper esta vinculación con grupos de narcoterrorismo internacional. Ex canciller Gallego, siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Hugo Espín sobre cooperación penal internacional, preguntarle, ¿estamos quizás frente a una nueva etapa en política exterior ecuatoriana marcada por una mayor alineación, si puede decirle, con intereses estadounidenses, en este caso requerido por la justicia criminal, y también haciendo reseña de que esta es una figura inédita al ser el primer criminal extraditado de Ecuador a Estados Unidos luego de la consulta popular? Bueno, yo creo que es una colaboración eficiente a nivel de cooperación penal internacional. Yo creo que esto ha sido largamente debatido por las reformas constitucionales en el Ecuador. No era posible extraditar a ecuatorianos hasta el referéndum del presidente Noboa. El pueblo ha decidido que así lo sea. Yo creo que es la primera extradición que el Ecuador tiene con Estados Unidos por pedido de Estados Unidos. Yo creo que es como dice Hugo, una señal muy positiva en la lucha del Estado ecuatoriano contra el narcotráfico, pero tiene que venir acompañado de otros elementos, porque el mercado no solamente es de Estados Unidos. Yo creo que el término alineación es un término en el cual tenemos que cambiarlo por cooperación. Tiene que haber una mayor cooperación tanto de Estados Unidos como de Europa. En el último viaje del presidente Noboa hubieron intercambios muy importantes con Italia, con España, con Gran Bretaña, porque son consumidores de cocaína en este momento, mucho más de lo que eran antes. Hace un par de años el Ecuador no estaba en el radar de cooperación internacional de la Unión Europea por tema de narcóticos. Hoy en día es el mayor proveedor de narcóticos de cocaína al mercado europeo. Por lo tanto, este fenómeno no es que va a concluir con una extradición, va a iniciar un proceso y una etapa, pero tiene una capacidad de mutación, una capacidad de adaptación, los recursos inconmensurables que provoca, que verdaderamente es un problema serio para un Estado que no los tiene, que no tiene esas capacidades para luchar en contra de ello. Por eso habemos muchos que hemos propuesto que estas interdicciones, como dice el presidente Noboa, la captura de 560 millones de dólares,
sean compartidas con los países que hacen esas detenciones de la cocaína. O sea, las detenciones las hacemos con la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, de la policía y con los recursos del pueblo ecuatoriano. Yo creo que debe haber un mayor reconocimiento en ese sentido. Y que debe haber un pago por esas capturas que permita al Ecuador enfrentar con mayor capacidad esa lucha. Y eso es importante lo que usted ha dicho, ex canciller. Quizás más adelante vamos a citar algunas otras iniciativas que pueden darse para que esto no se quede solamente en un proceso mediático, como lo ha captado actualmente pues la noticia de la extradición de alias Fito, todo lo que se ha dado ese proceso luego de la consulta popular también. Carolina, ¿qué tan preparados están los organismos de seguridad en el Ecuador entero para contener una posible reconfiguración violenta del narco? Bueno, a mi modo de ver, esta reconfiguración ya sucedió. Sucedió cuando fue asesinado JL en el 2020, líder de los choneros, socio de Fito, y esa reconfiguración vino dándose durante los últimos 5 años. Por eso, una de las causas del incremento de la violencia que hemos tenido en nuestro país, en el Ecuador, fue justamente esta implosión de los choneros en pequeñas organizaciones que buscaban retomar el liderazgo de este grupo criminal, y luego vimos el surgimiento de otros grupos como los Lobos, los Tiguerones, las Águilas, etcétera, que están en permanente pelea, conflicto para poder controlar y tener el monopolio de la violencia criminal y de abastecimiento de los servicios criminales en las rutas del tráfico internacional de drogas que pasan por el territorio ecuatoriano. Entonces yo creo que esa disputa ya ha venido sucediendo. Durante estos últimos años el rol de alias Fito fue un rol más pasivo. En ese sentido estuvo, digamos, hay que tomar en cuenta también que dentro de las organizaciones criminales entre los 35 y 40 años ya es la edad, entre comillas, de jubilación de los que intentan o que llegaron con suerte a esa edad, porque sabemos que la edad dentro de una organización criminal es muy corta, la expectativa de vida que pueden tener estas figuras. Y como digo, están estos grupos, están estas figuras más visibles que ya fueron, entre comillas, quemadas, pero están quienes controlan las organizaciones más allá de estas figuras visibles. Y ahí voy al tema de lo sucedido esta última semana en Manabí, en Manta. Ahí tuvimos un enfrentamiento entre facciones de los Lobos con los mismos choneros, porque los Lobos son los que buscan justamente generar este nuevo monopolio de la violencia criminal hacia su beneficio. Y fuimos todos expectantes, todos los ecuatorianos, de que hubo un asesinato en la vía San Mateo de 2 importantes figuras de grupos de delincuencia organizada, que terminó en la noche con fuegos pirotécnicos en toda la ciudad de Manta, festejando, alegrándose o dando señales acerca de este evento sucedido. Entonces sí, tenemos detonantes, pero esos detonantes han venido desde el año 2020, con toda esta reconfiguración de los grupos delictivos en el país. Ahora, por otro lado, tampoco hay que creer que la extradición que se hizo de alias Fito en este momento va a ser la solución de los temas de violencia y criminalidad en el Ecuador. Es una buena señal, es un mensaje potente de lucha contra la impunidad, pero al mismo tiempo le quita al Estado ecuatoriano y al sistema de justicia ecuatoriano la capacidad de que los bienes, el dinero lavado en la economía, puedan restituirse al Estado ecuatoriano, cuando tomamos en cuenta que cerca del 6% del PIB genera pérdidas económicas producto de la violencia que vive nuestro país. Entonces, ahora eso ya no está bajo control del Estado ecuatoriano, eso ya pasa, ¿no es cierto?, bajo la jurisdicción estadounidense, y si se logra un proceso ya de poder llegar, ¿no es cierto?, ya con una pena, y seguramente las partes van a buscar negociar, que es lo que sucede en estos procesos de extradición, una negociación de las condiciones. Por el momento se ha declarado no culpable. Hay que ver cómo esto es parte de la estrategia también de negociación que tienen las partes para ya al momento de que avance el proceso judicial, y que esto pues ya genere que los recursos o los bienes que puedan ser rastreados pues ya no estarán bajo custodia del Estado ecuatoriano, sino bajo la justicia estadounidense, y la información que se recabe permita justamente identificar a quienes están sobre estos líderes más visibles.
Quiero hacer una ronda rápida antes de irme a pagar pausa comercial para mis tres panelistas. 1 minuto de respuesta para cada uno. Empiezo con Hugo, luego le doy la palabra a Carolina y termino con el ex canciller. ¿Qué medidas estructurales, por ejemplo, debería tomar el Estado ecuatoriano para que esta captura y la extradición de Alias Fito no sea solo un golpe mediático, como se señala? Hay muchas cosas seguramente, algunas que ya han sido adelantadas por el ex canciller hace un momento, pero ¿por dónde se debería empezar? Una idea, una frase para cada uno. Empiezo con usted, Hugo. Muchas gracias. Bueno, básicamente lo que se está buscando es debilitar la economía criminal. El Estado ha dado claras muestras de que está caminando en este sentido. Y justamente en relación a lo que mencionaba Carolina, el Estado en el Ecuador ya incautó 47 inmuebles, 26 vehículos y 12 millones de dólares en efectivo que están atados directamente a la estructura criminal con la que se vinculaba a Miguel Macías alias Fito. Esto también implica que ya los procesos de extinción de dominio tienen que hacerse mucho más recurrentes en el Ecuador para destruir a las economías criminales y no quedarnos con este grupo de invisibles que son los verdaderos beneficiarios de las estructuras del narcotráfico en el Ecuador, porque finalmente esta droga se exporta y el festejo justamente se da cuando esta droga llega a puerto de destino, que es donde se realizan los pagos. Entonces, claramente da muestras de que nosotros primero tenemos que entender que la única forma de atacar la economía criminal es desarticulando las cadenas logísticas y la operación per se va a empezar a caer. Por eso yo creo que el gobierno ahorita sí, en este momento estamos teniendo un mensaje muy claro sobre el tema de destruir la economía criminal, atacar no solamente al cabecilla, sino todo lo que está detrás de él, a romper los ejes donde está haciendo el lavado del dinero o de cómo se regulariza este dinero para que pueda ser utilizado, porque de nada sirven los dineros en las caletas, en las bodegas, en las paredes, si no se los puede usar. Y este mensaje yo creo que es contundente al momento que está ejecutándose las acciones de control. Gracias, Hugo. Carolina. 3 acciones puntuales. La primera, se tiene que restituir el Ministerio de Justicia y eliminar por completo a esa estructura llamada SNAI que se convirtió en el símbolo de la corrupción y de la penetración del crimen organizado en el sistema penitenciario. Eso significa ya tener un sistema integral de rehabilitación, de control penitenciario, de una política criminal y no solamente el anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad como las que existen en El Salvador sin tener un modelo de gestión real detrás y más estructural. La segunda, fortalecer el sistema antilavado. El 70% de los recursos del narcotráfico se lavan en el sistema financiero. Se necesita fortalecer el sistema antilavado que pueda identificar empresas fachadas, exportaciones ficticias y que esta discrepancia de exportaciones justamente permite identificar a qué paraísos fiscales se está llevando este dinero y quiénes son los que están beneficiándose de esta sangre que se queda en el Ecuador y que termina, ¿no es cierto?, en los paraísos fiscales. Y tercero, no puede estos dos elementos ir de la mano sin inversión social. Estamos viendo cómo las organizaciones criminales se aprovechan de los niños, niñas y adolescentes para reclutamiento forzado, reclutamiento dentro de las organizaciones criminales y esto generando pérdidas generacionales que luego va a ser mucho peor para poder revertir este tema y no simplemente tener una visión de un narcoestado. Es una narcosociedad la que está en peligro de ser absorbida por estos negocios ilícitos como es el tráfico ilícito de cocaína. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Voy a regresar con el exministro de Relaciones Exteriores, con Luis Gallegos, enseguida en el siguiente bloque. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Adolfo Macías alias Fito se declaró no culpable pese a la luz de pruebas que hay en su contra. Ha mantenido la sangre fría, califican algunos medios de comunicación internacional, pese a la odisea que está viviendo. Muchos la asemejan a la del Chapo Guzmán, el jefe de sus aliados mexicanos del cártel de Sinaloa, con quien operaba para inundar con toneladas de cocaína tanto Estados Unidos como Europa. En menos de 4 semanas ha pasado alias Fito del búnker subterráneo que mantenía en una mansión en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, en la que se escondía, a una prisión en Nueva York
en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ex canciller, me quedaba pendiente su conclusión a partir de lo que preguntaba de las medidas estructurales que debería tomar el Estado ecuatoriano para que esta captura y extradición de Alias Fito no sea solo un golpe mediático. Mire, Ruth, yo creo que el problema central es en tener objetivos claros y estrategias tanto ofensivas como defensivas muy claramente identificadas. El Ecuador no va a salir de este problema sin seguridad y desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad, y sin seguridad no hay desarrollo. Nosotros tenemos que enfrentar los graves problemas de las diferencias estructurales que tenemos. Tenemos 1 millón de personas que se califican como ninis, ni trabajan ni estudian. 1 millón de niños desnutridos. Pagamos más en deuda externa que en salud, educación y fuerzas armadas, más en intereses de la deuda externa. No podemos seguir con un modelo que condena a los ecuatorianos a la pobreza y el hambre y que da pábulo a que estas organizaciones puedan reclutar a decenas de miles de ecuatorianos entre sus ejércitos pasivos y activos. Nosotros necesitamos luchar fundamentalmente para que haya un desarrollo humano que pueda irrumpir este proceso. Y para ello necesitamos que tener clarividencia, tener acuerdos nacionales y obviar esta polarización que divide al pueblo ecuatoriano en una disputa parroquial por tonterías mientras estamos luchando por la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Ex canciller, ¿va por buen camino la cooperación entre los gobiernos de Donald Trump, de Daniel Noboa, para desmantelar justamente las redes del crimen organizado, no solo en el Ecuador, sino también en la región de América Latina? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que se tiene que hacer mucho más. Yo creo que se debe hacer mucho más en los mercados consumidores. Si no hay una reducción en el consumo, no va a haber una reducción en la producción. Si hay un incremento 3 veces en la producción, es porque hay un mercado donde se vende. Por lo tanto, la cooperación con el gobierno del presidente Trump, que puede ser un significativo aliado en esta lucha, tiene que venir acompañado también de los europeos en la lucha que define a sus sociedades. Porque si hay 25 millones de seres humanos que consumen cocaína, esa reducción tiene que darse. Yo estoy sorprendido del informe de la UNODC que califica que uno de cada 11 hombres drogadictos son atendidos por el Servicio Social y de Enfermedad, y 1 de cada 18 mujeres. Así no podemos reducir el consumo de los países desarrollados, cuyo consumo impacta en la inseguridad y está desangrando nuestras calles. Vamos a una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. José Adolfo Macías alias Fito se ha declarado este lunes 21 de julio no culpable de los 7 delitos que pesan sobre él ante la justicia estadounidense durante una comparecencia ante una juez en la ciudad de Nueva York. Solo un día antes, Adolfo Macías fue extraditado de Ecuador a Estados Unidos, completando el primer caso de este tipo entre ambas naciones. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito. Gracias, Carolina. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes, Ruth, y bueno, aquí pendientes de cómo avanza esta situación. Gracias también a Luis Gallegos, él es exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, experto en relaciones internacionales. Gracias por haber estado con nosotros, ex canciller. Muchísimo gusto y muy honrado. Y también un gusto haber tenido el criterio y el análisis del doctor Hugo Espín, especialista en Derecho Penal, analista de seguridad también. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, y siempre recordar que la lucha contra el crimen organizado no es un desafío nacional, sino una tarea compartida entre estados, y tenemos que fortalecer este criterio para ir mejorando la seguridad integral. Muy amable. Muy amable usted. Muchas gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.